El último día de clases que tuvimos de manera virtual, de manera presencial, pero que fue el día miércoles, todavía nos quedamos hablando de lo que corresponde a lo que es el financiamiento del activo circulante. Fueron ese último punto teórico que nos ocupó, creo que fueron dos o tres clases, todo lo que fue la teoría del financiamiento de lo que es el activo circulante. Con ese tema prácticamente le dimos por finalizado la segunda unidad del programa. Y recordemos que nuestro segundo examen parcial es exactamente el contenido de esa segunda unidad. Si nosotros recordamos qué es lo que vamos a incluir esa segunda unidad de nuestro programa, está compuesta por todo lo que es la administración del activo circulante. Y la iniciamos cuando hablamos sobre lo que fue la teoría de la cadena de suministros. Y las finalizamos cuando hablamos de las garantías de financiamiento de activo circulante, que fue el último día. Ya hablamos de los activos fijos, de los activos circulantes. Hablamos también, por ejemplo, de los inventarios, creo, y de las cuentas por cobrar, que pueden ser garantía para el financiamiento de los activos circulantes. Entonces, todo eso fue lo que platicamos dentro de lo que es la segunda unidad y básicamente vimos 3 puntos teóricos, 3 puntos prácticos, pero si recuerdan, vimos el desarrollo de 3 temas. Vimos el desarrollo de las cuentas por cobrar, del presupuesto efectivo y del ciclo del efectivo. Fueron los 3 temas que vimos, el ciclo de conversión del efectivo, para ser más precisos. Esos fueron los 3 temas prácticos que vimos. Y prácticamente con esos temas que incluyen desde la cadena de suministros hasta, disculpen, hasta el último tema que vimos el día miércoles, son los que corresponden a la segunda unidad y es el trecho que cubre el segundo examen parcial. Ya la clase de hoy corresponde a lo que es el examen final. Tomemos en cuenta algo ustedes. Fíjense que cuánto nos queda de clases del semestre. Prácticamente nos queda una semana del mes de septiembre. Se nos queda hoy, el miércoles y el viernes, que corresponden al mes de septiembre. Y después nos quedan las clases del mes de octubre. Y finalizamos. Prácticamente a finales del mes entrante, estamos también finalizando lo que es nuestro curso. Y para serles más claros, nuestra última clase oficial del mes del curso, del presente semestre, es el miércoles 30 de octubre. Es nuestra última clase del semestre, ¿verdad? Entonces, estamos ya a poco tiempo. Dígame, Elizabeth. Buenas noches, licenciado, perdone. ¿Qué temas dijo? Es que, bueno, yo tengo que, hemos visto las cuentas por cobrar y lo de presupuesto como ejercicios prácticos. Sí, pero si se acuerda, también en la clase desarrollamos un ejercicio que es bien corto, que corresponde al ciclo de conversión del efectivo. Cuando hablábamos que ese ciclo de conversión del efectivo tiene 3 razones. El periodo de conversión de los inventarios, el periodo de cobro de las cuentas por cobrar y el periodo de posposición de las cuentas por pagar. Y eso le dan a usted, en promedio, cuánto es los días en que la empresa va a recuperar el dinero de las compras.
de las materias primas o de los productos de inventarios. Es un ejercicio pequeño que ese lo desarrollamos en clase. Una clase, ni siquiera fue clase completa, no fue una parte de la clase nada más. Esa es la tercera parte práctica que tenemos dentro de esa segunda unidad. Si usted revisa su cuaderno, ahí lo va a encontrar. ¿Verdad? Bien. Entonces, para hoy vamos a iniciar con lo que es la tercera unidad. En la segunda unidad, que terminamos el día miércoles anterior, dígame, Ángeles. Hola, licenciada, buenas noches. Disculpe que siempre soy yo. No tenga pena, dígame, cuénteme. Fíjate, licenciado, que cuando nosotros estamos ahorita realizando esta tarea y como ya vamos a pasar al examen final, nosotros nos estamos dando cuenta que, le digo nosotros porque yo tengo un grupo de estudio con 2 compañeros que nos apoyamos, nos estamos dando cuenta que existen presupuestos de efectivo en donde todos los valores nos indican que se necesita un financiamiento requerido. Sí. ¿Verdad? Pues no sabemos si lo estamos haciendo bien, pero así nos dio el resultado. Sí. A nosotros platicábamos que nos gustaría ver quizás el análisis o los planteamientos que se dan al momento que esto sucede, porque yo imagino que al momento del examen parcial usted nos va a pedir un análisis y, por ejemplo, el caso que usted nos brindó era positivo. Sí. Y realmente pues nos ha costado comprender esa parte, ¿verdad? Por si usted nos pudiera apoyar, disculpe. Sí, pero fíjese que también recuérdese cuál es la última parte del presupuesto efectivo. ¿Cuál es el último panel que vimos? Cuando ahí se indica los valores de financiamiento o de inversión. ¿Verdad? En el ejercicio que se desarrolló en clase, todo era inversión en su monto máximo. En el ejercicio que usted indica, todo es financiamiento. Entonces, en este caso, recuerde de que para el financiamiento, usted debe de determinar, incluir ahí, pedir financiamiento por el valor más alto que tenga. Yo no tengo ahorita aquí el desarrollo de los ejercicios, no tengo aquí a la vista, entonces no sé exactamente cuánto es el valor más alto que usted tiene ahí y en qué mes corresponde. ¿Le puedo mostrar si gusta? Dígame. No. Vale, ahorita le voy a mostrar mi pantalla. Es esta, mire. El caso es el delfín. Sí, entonces usted tiene aquí 3 valores: 64,600, 65,200 y 88,300. Usted acá le hace falta todavía otro panel. Y aquí no tiene indicado en qué panel está, mismo. No lo tiene indicado todavía. No lo puse, licenciado, solo lo operé. Sí, solo nada más. Y usted tiene un saldo final de caja. Es este. ¿Verdad? Ajá. Y acuérdese que después viene el mínimo requerido. Que nos va a dar este valor. Sí. Que serían estos 30,000. Sí. Tiene aquí el saldo inicial de caja. Tiene bien. Y después, realmente como el desarrollo que usted lo tiene, no fue como nosotros lo hicimos en clase. Usted cambió el formato, ¿verdad? Cambió el formato que nosotros dimos en clase. Pero el resultado era el mismo. Bueno, sí, yo lo puedo componer, ¿verdad? Mismo, sí, pero para efectos de presentación, debe trabajarlo por paneles hoy. Igual en el examen. Sí, y no solo en el examen, sino en el laboratorio. Todo es por medio de paneles, así como vimos en clase hoy. Porque hay una situación. Y el panel, la estructura que nosotros le dimos es exactamente la estructura que está dentro del libro que se les dijo al principio que es el texto. ¿Verdad? Ese es el tema. Entonces usted tiene aquí una financiamiento requerido
de 88,300, que es el valor máximo que tiene en el último mes. No sé qué mes sea, pero es el tercer mes, mire. Y tiene 88,300. En diciembre. En diciembre es el último mes que tiene 88,300. Entonces, cuando usted ponga aquí financiamiento requerido, 88,300, que es lo valor. Entonces, ya en lo que es la parte analítica, usted debe decir que se desarrolló, se hicieron todos los cálculos necesarios por el desarrollo del presupuesto de efectivo de tal empresa, según la información que se proporcionó, y al final, en todos los meses da un saldo negativo. Eso es lo que implica, que da un saldo negativo. Y que para poder cubrirlo se necesita un financiamiento de 88,300 quetzales. Ahora, tiene que proponer también de qué forma va a ser ese financiamiento. ¿Va a ser por medio de préstamo? Si es así, tiene que indicar que el préstamo, ¿cuándo lo va a pedir? ¿Va a pedir los 88,300 en octubre? Que aquí tiene que, en octubre tiene que pedir un valor, mil. Entonces puede que estos 88,300 los pida completamente aquí en octubre. Al momento que usted le dé ingreso aquí en octubre, entonces ya en el siguiente presupuesto que habría que hacerse, y estos saldos quedaron en positivo. Entonces usted tiene que decir que va a adquirir ese financiamiento. Como decir, si es un préstamo, tiene que pensar con qué entidad lo va a pedir y por cuánto tiempo, o sea, cuándo se va a pagar ese préstamo. Porque resulta que este déficit que se está mostrando aquí, usted va a pedir financiamiento y ese déficit lo va a trasladar a otro mes o a otros meses más adelante. Tiene que pensar en qué mes se va a pagar esto, por un lado. Por otro lado, estar consciente de que si pide un préstamo, no solo esto tiene que pagar, sino también va a pagar intereses. Entonces aquí indicar también a qué tasa espera usted que le den el préstamo, para calcular también cuántos son los intereses y de qué forma se va a pagar. Ahora, puede que hayan otros tipos de financiamiento, porque, por ejemplo, fíjese que aquí se necesitan 88,300, pero Licenciado, perdón, ¿le puedo dar una explicación de lo que nosotros habíamos logrado determinar así en menos de un minuto? dígame. Por ejemplo, nosotros notamos acá, que es el valor más fuerte, que sacamos una compra de maquinaria de equipo fijo a 100,000 en el mes de octubre. ¿Sí? Si nosotros a los que nos vendieron la maquinaria le hubiéramos pedido un financiamiento de 6, 12 meses por el valor que es, aquí nos cambiarían los datos, Sí, por ejemplo. así es, eso le iba a decir. Okay. O bien sea, en determinado momento puede ser que esta maquinaria sí le sea completamente útil, pero el vehículo también puede diferir la compra. Si el vehículo no es de suma urgencia, en lugar de comprarlo en noviembre, puede pasarlo al siguiente trimestre, en enero o febrero, no lo sé. Entonces aquí ya le daría un margen más tranquilo, por un lado. Por otro lado, puede ser también de que hayan algún tipo de gastos que los pueda diferir. Por ejemplo, aquí tiene un pago de un préstamo de 50,000 en el mes de diciembre. Pero ¿qué pasa si esos 50,000 solo usted propone pagar un 50% en el mes de diciembre y un 50% en el mes de enero, por decirles algo? Entonces ahí, si usted se ahorra 25,000 acá y 75,000 acá, y el saldo le sale positivo, ¿verdad? Porque entre estos dos, 25 y 75, tendría 100. Entonces el saldo le va a salir positivo. Mira. Ok, licenciado. O sea que nuestro fin es ver cómo vamos a obtener el financiamiento, ya sea interno o externo. Sí, así es hoy. Así es lo que tiene que hacer hoy. Ok, solo me queda una duda, licenciado. Si fuera un financiamiento externo, usted me dice que yo necesito determinar con qué tasa de interés. Sí. Una, yo se lo puedo plantear al banco. Y dos, ¿cómo yo calculo qué tasa de interés necesito? Miren, le voy a comentar. Dentro de las características que tiene un administrador financiero,
en la vida real, ¿sí? Y es tener conocimiento del movimiento financiero bancario. Y aparte de eso, tener buenas relaciones con los proveedores de dinero, en este caso los bancos. Entonces, si esto fuera un caso real, un caso de la vida real, estuviéramos en una empresa, entonces el administrador financiero ya tiene un banco por medio del cual ha trabajado, porque aquí tiene una amortización de capital, mire, y tiene intereses por pagar. Eso quiere decir que esta empresa ya tiene un préstamo. Si lo tiene, mira, amortizaciones de capital, intereses por pagar. Y este préstamo es con un banco. Entonces, abocarse a este banco y puede ser que le cobre la misma tasa que tiene acá. Puede ser, ¿verdad? Entonces, usted, si no conoce la tasa exactamente, diría que el préstamo se va a solicitar al banco X, el cual va a cobrar la tasa que tiene actualmente en vigencia según el préstamo otorgado, ¿verdad? Lo tenemos acá mismo. Este tiene préstamo. Entonces, de esa manera lo puede tener también hoy. ¿Verdad? Ok, licenciado, pero con el fin de presentar la tarea, no le pongo una tasa de porcentaje. No, es que no le ponga, pero si solicitan préstamo, hagan mención de este otro que ya tienen, mire, el que se van a buscar a este banco para ampliar este crédito y que le cobren la misma tasa de interés. Ok, está bien. Muchas gracias por el apoyo, licenciado. De nada, pues, Ángeles. Bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a ver por acá qué es lo que tenemos. Bien. Y tenemos nuestra presentación del tema de hoy, que nos dice que estamos en la tercera unidad del programa. Y nos dice también que la tercera unidad corresponde al tema de depreciaciones y amortizaciones. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, este tema lo vamos a dividir primero en depreciaciones y después en amortizaciones. Lo que es la depreciación. Este tema, este concepto de depreciaciones, ustedes ya lo han manejado, porque cuando vimos el balance general y los balances generales que han hecho, se les ha incluido las depreciaciones, pero en este caso, depreciación con apellido, porque dice depreciación acumulada o depreciaciones acumuladas, lo que ustedes han hecho en el balance general. Entonces, aquí hay una situación. Cuando estemos frente a este término y tengamos depreciación acumulada, la vamos a ubicar en el balance general, porque ya es acumulación. Pero también la podemos encontrar solo así como está aquí, depreciaciones. Cuando la encontramos de esta manera, solo depreciaciones, la vamos a ubicar en el estado de resultados, entre una y la otra. Bien, vamos a ver qué nos dice por acá. La depreciación. Bien. La depreciación, vamos a ver que es un cargo que dentro de las empresas reflejan aquel valor de los activos fijos que es consumido por el proceso de producción o bien sea por el proceso de las operaciones diarias de una empresa. ¿Sí? Porque cuando estamos utilizando un activo, este se va consumiendo. Hay activos que se agotan, hay activos que se van deteriorando, hay activos que, como dice la definición, se van consumiendo. Por ejemplo, fíjense que en este momento, Meet me indica que hay 49 personas conectadas, estamos conectados ahorita. Cada uno de nosotros tiene como mínimo un dispositivo. Si es teléfono, tienen solo un dispositivo. Si es una laptop, tienen solo un dispositivo. Pero si es computadora de escritorio, pues tienen por aparte el monitor, puede que tengan por aparte el CPU, por aparte el teclado
y después un mouse también. Entonces ahí tenemos dentro del equipo, tenemos 4 aparatitos que nos están sirviendo. Y todos estos están sufriendo un desgaste. Si nosotros fuéramos una empresa, ese desgaste, este uso que estamos haciendo de los equipos, nos tendríamos que calcularle depreciación para resarcirnos de este desgaste que tienen estos bienes. ¿Verdad? A eso se refiere lo que es la depreciación. Y fíjense que estos cargos normalmente se dan en contra de los beneficios, de las ganancias, de los ingresos que tenga una empresa. Eso es para cancelar el valor de que tiene un activo por medio de lo que es la depreciación a lo largo de la vida útil que está estimada. Y en este caso tenemos un nuevo término, la vida útil. ¿Sí? La vida útil de un bien, la vida útil de un activo fijo, está dada por aquel tiempo estimado en el cual el equipo va a estar funcionando normalmente. Tenemos alguna clasificación de la vida útil, porque nos podemos referir a lo que es la vida útil real del equipo, y eso está desde que el momento que el bien se adquiere hasta que por algún motivo se deja de utilizar, bien sea porque se volvió obsoleto, o porque ya no sirve, o porque sencillamente se quiera cambiar. Esa es la vida útil real de un equipo. Todo el tiempo, todos aquellos años que se va a utilizar. Porque también tenemos la vida fiscal de un equipo. En este caso, está dada por unos porcentajes que vamos a hablar dentro de un momentito. Los porcentajes de vida útil del bien, que no quiere decir que el equipo se acabe cuando se terminan estos porcentajes. Otro aspecto de las depreciaciones es que es un cargo, es una operación que es propiamente contable. Es un gasto documental, porque no es un gasto dinerario. Recordemos de que la depreciación no paga y la depreciación no se cobra. Solo es por medio de un documento que se opera en el departamento de contabilidad. Por eso se dice que es un asiento contable, lo que es la depreciación. No tiene motivo, no tiene movimiento de dinero, porque es un cargo sistemático de una parte de los costos que tienen los activos, que se da frente a todos los ingresos o los beneficios anuales que tiene una empresa a través del tiempo. Esto es para recuperar el dinero invertido en ese bien. Bien. Entonces, en este caso, fíjense que ustedes pueden tener un ejercicio de la segunda unidad. Puede ser un laboratorio, puede ser un examen, puede ser un ejercicio cualquiera, un ejercicio práctico que tengan, ¿verdad? O puede ser que el libro en el cual ustedes están estudiando este curso tenga ejercicios de presupuesto efectivo y les diga que la depreciación anual es de tal valor X. En este caso, hay que recordar que la depreciación no paga, no cobra. La depreciación es un gasto dinerario y es meramente documental. Esto se los digo porque si ustedes tienen un ejercicio que les hable de esa manera, recordemos que la depreciación no se incluye dentro del presupuesto efectivo. Puede ser información general nada más. Entonces, si ustedes encuentran depreciación en un presupuesto efectivo, obvien nada.
porque eso no se va a operar ahí. La depreciación es solo documental en este caso. Hay algunos tipos de términos que vamos a estar utilizando dentro del desarrollo del tema, como por ejemplo lo que es el valor residual, el valor de rescate o de salvamento. Las tres palabras van a identificar al mismo concepto, ¿sí? Y si lo quisiéramos definir, pudiéramos decir que este valor residual es aquel valor esperado que tenga un activo fijo al final de su vida útil. Como les digo, puede ser vida útil fiscal, puede ser vida útil real. Entonces, lo que sucede es que la administración de la empresa le asigna un valor determinado a cada activo fijo. Ustedes no van a encontrar en la teoría que diga que tal tipo de activos deben tener tal porcentaje o tal valor de rescate. No, porque eso queda a discreción de lo que es la administración de la empresa, esa asignación de los valores de rescate. Es más, hay empresas que no le asignan valor de rescate a los activos fijos, de tal forma que al final de su vida útil tienen valor cero, lo cual no es recomendable, porque para efectos de control deben tener al menos un quetzal de valor. Porque imagínense si nosotros tuviéramos un departamento de cómputo en el cual hay varias personas, o un departamento telefónico en el cual hay varias personas comunicándose con los clientes, ahí pueden haber cuántas computadoras, cuántos teléfonos. ¿Sí? Y si se pone valor cero, en determinado momento, cuando las computadoras llegan al final de su vida útil, no se sabe cuántas hay, sino que existe la necesidad de irlas a contar, con el riesgo de que una computadora se puede perder en cualquier momento, ¿verdad? Porque la pueden sacar. Y si, por ejemplo, en la Dirección General de Caminos sacaron tractores y camiones, no van a sacar una computadora que es más pequeña, ¿verdad? Fácil se puede sacar. Entonces, en este caso, es preferible darles un valor para tener control de cuántos activos fijos de cada categoría, de cada especie, tiene la empresa, por un lado. Por otro lado, hay muchas empresas que acostumbran que cuando el activo llega al final de su vida útil, los vende, porque ya terminó su depreciación, ya no pueden aprovecharles más, porque recordemos que si la depreciación es un gasto documental, no va a significar flujo de dinero. La depreciación es lo que se llama un escudo fiscal, que ayuda a las empresas a pagar menos impuestos sobre la renta. Pero si ya el activo fijo está totalmente depreciado, el impuesto sobre la renta es lo normal que tienen que pagar, ya no lo pueden disminuir por concepto de gastos. Entonces, por eso es que muchas veces acostumbran a vender sus activos fijos. Y si no quiere tener ganancias para no pagar impuestos sobre la renta, pero tampoco quiere tener pérdidas, sino únicamente recuperar el valor que tiene el bien, es aquí donde entra el valor residual, este valor. Porque perfectamente al final de la vida útil lo pueden vender al valor de rescate, no tienen que pagar impuesto por la venta del equipo, no hay ganancias, si bien es cierto, pero tampoco hay pérdida. Tú le están recuperando el valor que le tenían asignado al equipo. Es la otra función que tiene este valor residual. Sí. Pero así como este, hay otros conceptos que tenemos, como por ejemplo, en valor en libros. Ese valor en libros lo han manejado ustedes. Tal vez no con ese nombre, pero sí cuando se elabora el balance general y al costo del activo se le resta la depreciación acumulada. El valor que queda ahí
es exactamente el valor en libros. Y este valor en libros no necesariamente va a coincidir con el valor de mercado, o bien sea con el valor con el que se compró el equipo. Este valor en libros siempre va a ser un valor más bajo que el valor de compra, porque acá, en este valor en libros, acá en este valor, ya está restado la aplicación de la depreciación anual que ha tenido el bien desde el momento en que se compró hasta la fecha en el cual se está elaborando un balance general o hasta la fecha en el cual se está haciendo el cálculo de lo que es la depreciación. A eso se refiere lo que es el valor en libros. Fíjense que cuando en una empresa se compra un activo fijo, ahí se supone que la vida útil del activo fijo va a ser mayor de un año. Y entonces ahí generalmente se van a depreciar a través de los años de la vida útil. Y cada vez que se haga esa operación vamos a estar en las depreciaciones. Y esa depreciación anual la vamos a operar en un estado de resultados. Y si nosotros no la operamos, cuando estemos revisando estados financieros, ahí la vamos a encontrar. La vamos a encontrar únicamente como depreciaciones. Ahora bien, si ya vemos que es la sumatoria de las depreciaciones que ha tenido el bien a través de los años, entonces ahí ya nos vamos a ubicar como una depreciación acumulada. ¿Sí? Y eso es distinto porque recordemos que la depreciación acumulada vamos a encontrar dentro de lo que es el balance general. Y para ese valor en libros nos va a servir esa depreciación acumulada. Porque entonces el valor de compra menos la depreciación acumulada va a ser igual al valor en libros. Cuando estamos hablando de un balance general. Tenemos también el valor depreciable. Este valor depreciable corresponde a aquel monto en el cual la empresa va a depreciar un bien. Es el monto máximo que la empresa va a depreciar un bien. Y esa depreciación la va a dividir en los años de vida útil que le haya calculado al bien. Y la medir en valor a la vida útil que tenga el bien. Ahí lo va a depreciar. Entonces, ese valor de rescate lo vamos a encontrar si tenemos el valor de compra o el costo de un bien. Tenemos el costo total y a ese valor le vamos a restar el valor residual o de rescate. Y el resultado de esa resta nos va a dar el valor depreciable. De esa forma es que vamos a tomar costo menos valor residual igual valor depreciable. ¿Eh? De esa manera vamos a encontrar este valor que, como repito, es aquel que la empresa va a depreciar un activo y lo va a dividir en los distintos periodos en los cuales se esté calculando la vida útil que pueda tener el bien. Dígame, le escucho, Leslie. Lick, disculpe, me distraje un poco. ¿Qué dijo que era el valor residual? El valor residual. Este Ajá. valor residual es aquel valor que la administración de la empresa le va a asignar a los bienes o a un bien y que lo va a tener al final de su vida útil. Es el valor el cual no se va a depreciar los bienes.
A Ah, eso se ya refiere el entendí valor. más o menos porque el otro día vi las depreciaciones donde trabajo y había como ejemplo, ay no sé, digamos que 5,000, que eso ya no es despreciable, que es como el valor que le queda a un activo después de toda la depreciación, por así decirlo. Sí, ese es el valor residual. Imagínense que ese bien que usted dice a la empresa le ha costado 50,000 quetzales y durante un periodo de 5 años lo depreció los 45,000 quetzales. Entonces, al momento que usted lo vio ese valor, es exactamente el valor residual, porque ese es el valor que le quedó después de que terminó la depreciación que se le podía hacer. Porque en el ejemplo, esos 45,000 sería el valor depreciable, ¿no? Ajá, exactamente, sería el valor Sí, del activo menos el valor residual, que sería el valor depreciable. sí, exactamente. Así es como funciona. Bueno, Gracias, Lico. sí, de nada. Bien. Entonces, tenemos después también lo que corresponde a la depreciación acumulada. La depreciación acumulada es aquella cantidad que se ha ido depreciando durante los diversos años de vida que tiene un bien dentro de la empresa. Puede ser que al final de su vida útil esa depreciación acumulada sea lo máximo que se puede depreciar y hay una situación. Al final de la vida útil, la depreciación acumulada debe ser exactamente igual al valor depreciable, porque ese valor es el que se va a ir depreciando en anual, forma anual, y la depreciación acumulada es la sumatoria de todas las depreciaciones anuales que ha tenido el bien. Por eso es que al final de la vida útil, valor depreciable igual a depreciación acumulada. De esa manera es como funciona este cálculo de lo que es la depreciación. Tenemos los porcentajes de depreciación. La ley del impuesto sobre la renta permite a las empresas un máximo de porcentaje de depreciación anual. Como decía hace un momento, la depreciación funciona como lo que se conoce un escudo fiscal. Un escudo en la vida real, un escudo protege de algo. ¿Sí? ¿De qué va a proteger el escudo? Bueno, de cualquier riesgo que pueda tenerse. Por eso es que uno se tapa con un escudo. Y en este caso, se le dice que es un escudo fiscal porque la depreciación es un gasto o es un costo, según sea en donde se esté aplicando. Recordemos que cuando hay costo o gasto, hay menos ganancia. Y menos ganancia implica menos impuestos sobre la renta a pagar. Y hay muchos empresarios que eso les gusta, porque están manteniendo más dinero para trabajarlo y están pagando menos dinero que es no productivo. Porque recordemos que el impuesto sobre la renta no es productivo. Es una imposición del gobierno que se paga por concepto de las ganancias que se están obteniendo. ¿Sí? Y esto ustedes lo sabrán mejor que yo porque están recibiendo el curso de la SAT. Y ahí les están a haber definido y explicado qué es y cómo funcionan los impuestos. Pero eso es la realidad. Por eso se refiere que es un escudo fiscal porque ayuda a las empresas a pagar menos impuestos. Cuando hablamos de porcentaje, entonces la vida útil del bien está dada por ese porcentaje máximo que la ley acepta como depreciación. Vemos que entonces la vida útil
de los activos fijos puede estar dada por dos situaciones. Una, si se aplican los porcentajes de ley, que está la depreciación en relación al tiempo. ¿Sí? En relación al tiempo, entonces es una depreciación por medio porcentual, pero puede ser también una depreciación por la capacidad instalada que tenga un bien. Recordemos que hay capacidad instalada, es el máximo de unidades que un bien puede producir sin complicaciones. Es hasta donde la garantía del equipo va a cubrir su costo, ¿verdad? Es por eso que muchas veces ustedes al comprar un equipo, cualquiera que sea, ven que la garantía es de un año. ¿Por qué? Porque la vida útil del bien la están garantizando constantemente, su uso constante durante un año. Hay garantías que son por más tiempo. ¿Por qué? Porque se le están aplicando algún tipo de porcentajes. Y aquí en Guatemala, como les digo, la ley de renta nos da esos porcentajes máximos que se pueden aplicar para poder obtener la depreciación dentro de las distintas categorías que tienen los activos fijos. Sí. Primero tenemos esta categoría, edificios y construcciones 5 años, 5%. Eso significa que la vida útil de un edificio, de una construcción, es de 20 años. Pero recordemos también que las depreciaciones se van a aplicar a todos aquellos bienes que sean productivos y que estén produciendo renta. ¿Sí? Por ejemplo, las casas en que cada uno de nosotros vivimos, ¿cuánto tiempo podrán tener? Bueno, ¿son compradas recientemente por nosotros o son compradas por nosotros ya hace algún tiempo? Puede ser también que sean herencia de nuestros antecesores. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces las viviendas ya tienen al menos más de 20 años de uso, pero comerciales, como esas construcciones, esos edificios, los utilizamos para vivir, no para comerciar, entonces no los podemos depreciar, porque las depreciaciones se aplican únicamente a aquellos activos que van a generar renta, aquellos activos que se van a dedicar para producir ganancias. Tenemos, por ejemplo, los edificios y construcciones en los cuales se alquilan oficinas, por ejemplo. Hay edificios que se alquilan pisos completos, o bien sea oficinas sueltas. Hay edificios, recordemos, en los cuales se alquilan apartamentos y esos están produciendo renta. Según la ley, en este momento, en este año, terminó la vida útil de aquellos edificios que se han terminado y producido renta a partir del 2004, que son los menos, el menos número. Claro que últimamente han producido muchos edificios, han construido muchos edificios, etcétera, sí, pero podemos que incluso en la zona 1 de la capital hay edificios que tienen más de 100 años, y no solo en la capital. Hay muchos edificios en las distintas ciudades que tiene el país de Guatemala que son centenarios. Eso no quiere decir que no sean útiles, que estén sirviendo. Claro que están sirviendo, porque la vida útil real es completamente distinta a lo que es la vida útil fiscal. Y cuando hablamos de estos porcentajes en cada una de las categorías, nos estamos refiriendo a lo que es la vida útil fiscal de los bienes, de los activos. Vemos que siempre y cuando está la condición de que sean activos para generar renta.
para generar ganancia. Ahí ya se les puede aplicar lo que es la depreciación, ¿verdad? Entonces los edificios comerciales que se han principiado a alquilar en el 2004, a estas alturas, están terminando su vida útil fiscal. Eso no quiere decir que después de 20 años los edificios los van a derrumbar y a construir de nuevo. Eso sería un gran negocio para los constructores, pero sería mal negocio para los propietarios de los bienes inmuebles, porque esos siguen continuando, los edificios siguen generando renta, claro, ya sin depreciación, pero la renta se sigue generando. Después de los edificios y construcciones, tenemos los árboles y otros vegetales, que tienen un porcentaje del 15% anual, quiere decir que los árboles y otros vegetales que se tienen para producir renta tienen una vida útil fiscal de 6.67 años. Eso es lo que duran estos árboles. Ahora, como ejemplos de árboles, podemos poner los árboles que producen chicle, por ejemplo. Podemos poner árboles frutales, los árboles que producen café, por ejemplo. Todos esos son árboles y producen rentas, porque todos sus frutos se van a vender. Y el chicle se va a vender su savia. Son árboles que producen renta. Ahora bien, el problema con este tipo de activos, es que para que sean productivos hay que esperar cierta cantidad de años. Porque recordemos que los árboles normalmente primero los están en un semillero. ¿Sí? Ahí están dentro de su bolsa negra, crecen un poco, ya que están ahí, los van a pasar a un semillero más grande para que sigan creciendo, después los pasan a terreno definitivo, y ya que estando ahí, a cierta edad, hay que esperar que crezcan para que principien a producir. Durante todo ese tiempo de crecimiento, no se van a depreciar, porque si bien es cierto, la finalidad es producir ganancias, mientras no hay ventas, no están produciendo rentas y todavía no se pueden depreciar. Durante todo ese periodo, lo único que hay es un costo de sembrado, costo de crecimiento de los árboles, y eso no deprecia. Ahora, si hablamos después de otros vegetales y tenemos algún otro tipo de arbustos, por ejemplo, tenemos los rosales. Los rosales también son arbustos que algunos de ellos duran más de un año, duran varios años, y no son árboles, pues sí son vegetales, son de origen vegetal, y ahí también son para negocio. Las rosas es un buen negocio, se venden bien. Y es más, si el rosal se cuida de una manera adecuada, puede estar generando rosas durante todo el año. Y ese negocio no es periódico, sino es permanente. Ese tipo de activo. Ahora, hay otro tipo de vegetales que son para negocio también, pero que no les cabe la depreciación. Por ejemplo, las hortalizas, las verduras, todo eso se vende, todo eso genera ganancia, genera renta, pero como su vida útil es muy corta porque se consume casi de inmediato, no duran ni un año siquiera. Entonces, todo lo que son verduras, todo lo que son hortalizas, esos no se van a depreciar, porque se venden ya casi inmediatamente que se cosechan y se consumen a los pocos días. Entonces, recordemos que la vida real de los vegetales es muy corta, ¿sí? Porque son productos perecederos, que rápido se contaminan y rápido se acaban. Si uno no se los come, se ponen mal. Pero esos deprecian 15% anual.
tenemos las instalaciones, mobiliario y equipo. Cuando hablamos de las instalaciones, nos referimos a todas aquellas divisiones que se hacen dentro de los edificios, pero que no son permanentes. Hay divisiones que se hacen de madera o de otros materiales similares, que son divisiones que fácilmente se pueden quitar también. El mobiliario y equipo normalmente va a ser de oficina, ¿sí? Mobiliario y equipo de producción. Aquí se incluyen las máquinas también, todo lo que es maquinaria de producción. Todo esto tiene una vida útil de 20%, o sea que deprecia en 5 años. Pero como un ejemplo, están las empresas donde cada uno de ustedes trabaja, a las que ustedes les prestan sus servicios. No pertenecen, porque ustedes no son propiedad de nadie. Entonces, cuando uno trabaja, le presta sus servicios a la empresa. No soy perteneciente a, no, le presta sus servicios a la empresa. Y ustedes trabajan, hay equipo. Dígame, ¿les escucho, Lucía? Disculpe, ¿en qué consiste el porcentaje de depreciación? Por ejemplo, los árboles y otros vegetales entiendo yo que se deprecian rápido, por eso el porcentaje es más alto que los edificios. Sí. Y las instalaciones inmobiliarias se deprecian más rápido que los vegetales. ¿Por qué el porcentaje es diferente? Eso es por la durabilidad que tienen. Porque fíjese, como por ejemplo las instalaciones no son permanentes, son temporales, al menos que duren 5 años. ¿Sí? Y estas son unas instalaciones, unas divisiones básicamente, que se hacen de madera. Nosotros podemos ver que hay edificios que alquilan locales para oficina, pero nosotros vamos a ver, es un local abierto, es un local donde lo único que hay son las paredes que los circulan nada más. Pero después de que se alquila, vamos a ver que hay oficinas construidas. Son pintadas, tienen todo lo de una pared, pero son temporales, porque algunas pueden ser de madera o de algún material similar. Son temporales. Y esas a los 5 años, pues ya pueden terminarse o se pueden quebrar fácilmente. El mobiliario de equipo también se puede arruinar. Por eso dura solo 5 años, ¿verdad? Se puede arruinar. De todos modos, aunque uno lo cuide bien, se van deteriorando. El mobiliario de equipo se va deteriorando máxime, que aquí se incluye lo que es maquinaria de producción. Se puede deteriorar rápido. Por eso es que su vida útil es de 5 años, ¿eh? Por eso es, por el uso se les está dando. Es por el uso. Por eso dura 5 años y su depreciación es del 20%. Pero como vamos a ver ahorita, no solo esto deprecia el 20%, también los semovientes, los vehículos, las grúas, también tienen una vida útil de 5%, de 20% la depreciación y una vida útil de 5 años. Por ejemplo, los vehículos. Como todos los vehículos que se deprecian son los que generan ganancias. Si nosotros tenemos nuestro vehículo para uso personal, no lo podemos depreciar porque no somos empresa, no tenemos contabilidad. Pero eso no quiere decir que no tengan una vida útil de 5 años como todos los demás de su especie, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en la calle, ¿cuántos vehículos de más de 5 años existen? Imagínense que los vehículos modelo 2019 este año terminan de depreciarse, porque es su 5.º año de vida, ¿verdad? Pero hay vehículos todavía de los 80, por ejemplo, 1980, 1990, y hay vehículos que están circulando todavía y tal vez más antiguos. Yo he visto vehículos de los años 70 todavía, y están circulando bien. Porque el hecho de que aquí digamos que tiene una vida útil no quiere decir que su vida útil real termine. No, termina la vida útil fiscal.
la vida útil de depreciación, la vida útil en el cual las empresas pueden resarcirse del valor de estos activos. Ahora bien, cuando hablamos de semovientes, nos estamos refiriendo a algunos tipos de ganado que sirven para generar renta. Por ejemplo, las vacas lecheras. Las vacas lecheras generan renta. ¿Sí? Fíjense cuántos productos se sacan de la leche. Y eso hay empresas que producen en serie. Tienen los grandes establos, donde tienen algunas máquinas extractoras de leche. Ahí están las vacas que están generando leche durante varias horas al día. Y así como comen, están generando leche también. Es un ejemplo de semovientes, ¿verdad? Puede ser también, nosotros acá pues ya no los vemos porque en la ciudad ya no hay, pero hay una área rural en que todavía la movilización es a caballo, por ejemplo, y genera renta. ¿Sí? Hay en el área rural todavía se usan carretas para movilizar los productos dentro de las empresas grandes, dentro de las mismas fincas, se utilizan carretas, y son carretas jaladas por bueyes, por ejemplo. Entonces, todo eso son semovientes que tienen una vida útil, ¿verdad? Y se deprecian el 20%. Ahora, con relación a los semovientes, también hay su método para poder calcular el costo depreciable. No es que cualquier semoviente lo vaya a hacer. Primero tiene que generar renta y después debe estar ya a cierta edad o de cierta altura, de cierto tamaño, para poder trabajarlo y que genere, que principie a generar renta. Porque antes de que principie a generar ganancias, no se deprecia. Tenemos también por acá los otros porcentajes que corresponde a los equipos y programas de computación. Estos deprecian más rápido porque su vida útil fiscal termina en 3 años. Por eso deprecia el 33.33%. Y durante un año depreciará el 33%. ¿Por qué? Porque estos quizá no es porque estén muy desgastados, sino por lo obsoleto que pueden caer. Fíjense que, por ejemplo, alguien que ha comprado su equipo, bien sea su equipo de cómputo, su programa o su teléfono, por ejemplo, y que el teléfono sea, o que esos equipos, cualquiera que sea, cualquier equipo que sea electrónico, 2024, es de este año, pues es reciente, es moderno, sí, pero ¿qué sucede si ya los equipos modelo 2025 están entrando? Porque acuérdense que las fábricas lo producen con anticipación y los negocios los venden con anticipación, así como los vehículos, ¿verdad? Que a estas alturas los vehículos están vendiendo los modelos 2025 y los entregan, algunos en septiembre, otros en octubre, y principian con los equipos. Los modelos 2025 ya se están vendiendo. Eso quiere decir que en el aspecto electrónico, todos aquellos equipos 2024 ya cayeron en obsolescencia. Sin embargo, siguen funcionando. Fíjense que a raíz de la virtualidad, piense en el trabajo en los estudios, se vendieron muchos equipos electrónicos, o sea, las empresas que vendían, bien sea teléfonos o computadoras, aprovecharon el tiempo de pandemia para poder vender, o se compró equipo porque no se tenía, o se renovó el que ya estaba para tener toda la capacidad necesaria para poder conectarse y realizar todas las actividades correspondientes. Porque recordemos que la virtualidad no solo es clases, también es trabajo. Hay empresas que también programan a sus trabajadores para que ciertos días trabajen desde su casa por medio de la computadora. Entonces, eso fue cuando principió ese auge de las ventas en el 2020. ¿Sí? Pero eso fue más de 4 años. ¿Sí? Porque estamos hablando del mes de marzo de 2020, cuando comenzó la
abril. De eso ya pasaron 4 años. Eso quiere decir que los equipos que se compraron durante el 2020, prácticamente su vida, ciclo, o sea, la vida útil fiscal ya feneció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen 4 años. Y según la ley, esos equipos terminan su depreciación a los 3 años. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no se sigan utilizando. Claro que se siguen utilizando. Incluso nos puede ir hasta, lo puede ir actualizando, según sean los últimos cambios que han salido al mercado. Se pueden actualizar siempre y cuando se pueda hacer, ¿verdad? Pero esos cambios ya no se desprecian, porque esos cambios son solo de mantenimiento. Entonces tenemos las herramientas y porcelana. Estos van a depreciar el 25%. O sea que esas herramientas y la porcelana de 4 años. ¿Por qué? Las herramientas se gastan, se pierden o se quiebran. Y tanto las herramientas como la porcelana se deprecian por lote, no en lo individual, sino por lote. ¿Sí? Entonces aquí un lote de herramientas se va a depreciar en 4 años, al igual que las porcelanas. Y estas porcelanas se pierden o se quiebran. Normalmente cuando hablamos de porcelanas, nos referimos a cierto tipo de empresas, hoteles y restaurantes, donde utilizan porcelana. Y fíjense ustedes que yo he visto en algunos lugares que hay gente que llega a comer, antes de irse, cuando termina, guarda algunas piezas. Puede guardar vasos, tazas, lo que es porcelana propiamente, cubiertos, salseras. ¿Y qué hace algunas gentes? Con toda la discreción del caso, con todo el disimulo, lo guardan en su bolsa y se lo llevan. Entonces ahí eso se pierde constantemente, o bien sea que se quiebran. Es por eso que la ley les da solo 4 años de vida útil a cada lote de porcelanas. Y por eso es que deprecian el 25%. Los reproductores de raza. Por ejemplo, tenemos reproductores de raza en todo tipo de ganado. Tenemos ganado vacuno, tenemos también ganado porcino, ganado bovino, el caballar. O sea, cualquier tipo de ganado va a tener reproductores de raza. Y esos cuando son para negocio, cuando son para vender a todos aquellos chiquitos que están naciendo, son reproductores de raza. Y esos también deprecian 25%. O sea que la vida útil de un reproductor de raza también es de 4 años. Aquí, en estos reproductores de raza, se incluyen también a los perros, a los gatos. Porque vemos que hay personas que ese es su negocio, vender cachorros de perros, cachorros de gatos. Eso es un negocio. Y a los 2 meses ya lo están vendiendo. ¿Por qué? Porque a los 2 meses los destetan y que se vayan. Y venga de nuevo otra camada para poder hacer negocio. Entonces, todos esos también son reproductores de raza, que deprecian en 4 años porque tienen un 25% anual. También estos tienen su método para poder depreciarlos, porque tienen un periodo de crecimiento, porque cualquier animal, cualquier reproductor o cualquier animal que sea destinado a lo que es la reproducción, deben esperarse que esté en condiciones físicas para poder hacerlo. Tiene que esperarse que cada raza o cada tipo de ganado, incluyendo perros y gatos, hasta que esté de cierta edad en que sea capaz de sostener relaciones sexuales y tener ya sus descendientes. Entonces eso tiene que esperarse, pero mientras tanto llega ese momento, entonces todos son costos los que tienen para su mantenimiento, para su crecimiento.
Entonces, hasta que estén en cierta edad y principian a generar, entonces principian también a depreciarse. Y después tenemos algunos otros activos que no estén indicadas en las categorías que hemos hablado, van a depreciar un 20%. Hay algunas categorías que son muy específicas, como por ejemplo algún tipo de motores, algún tipo de maquinaria que no está incluida entre todos los equipos, que es muy especial, entonces deprecian un 10%. Esos son los porcentajes máximos que da la ley para poder depreciar sus activos fijos. Ahora, dentro de las depreciaciones están algunos métodos. Los métodos de depreciación son varios los que existen. Y no cabe duda que ustedes en su libro que tienen para texto para poder estudiar el curso, hay un capítulo dedicado a las depreciaciones. Si lo buscan, ahí van a ver que tienen varios métodos que están aplicados en el lugar de origen del libro, en el país donde el libro fue editado, ahí tienen sus métodos de depreciación y ahí se lo van a explicar. Los métodos pueden ser clasificados de dos maneras: la depreciación normal y la depreciación acelerada. La depreciación normal se da cuando los cargos por depreciación se realizan conforme al tiempo o bien sea por el consumo de unidades base previstas en la capacidad del activo. Ahí es donde se deprecia normalmente. La capacidad del activo viene dado en dos aspectos: en unidades a producir o en horas de trabajo. Puede decir, por ejemplo, dentro del bien o dentro de la garantía. La capacidad ahora de la capacidad instalada del equipo es de 75,000 horas, por ejemplo. Y ese es el tiempo que el equipo puede trabajar. Pero puede ser también que diga, por ejemplo, la capacidad instalada del equipo es de 100,000 unidades. También ese es hasta donde llega la garantía. Y esa es la vida útil del equipo, según dice la capacidad instalada. Dentro de esta depreciación normal, hay tres métodos que son los más utilizados por acá. Eso con esto. Se puede presentar. A lo mejor es que aquí algo sucedió y eso se puede presentar. Creo que ya lo tenemos. Esa. Tenemos, dentro de la depreciación normal, tenemos tres métodos que son los más utilizados. Uno de ellos es el método de línea recta. Este es el método más simple de cálculo de la depreciación y es el método que con mayor facilidad acepta la SAT. En este caso, el costo depreciable de los bienes se divide dentro de la vida útil que tiene el equipo y se va aplicando la misma cantidad durante todos los periodos. El valor que queda después de poder aplicar la depreciación correspondiente puede ser el valor de rescate cuando lo tiene, y si no tiene valor de rescate, el valor al final de su vida útil debe ser cero. Esas son las características principales que tiene este método de la línea recta. Después tenemos también lo que corresponde al método de unidades producidas. Fíjense que este es un método que la base que tiene es la capacidad que tiene el activo para producir unidades.
según sea su objeto. A cada unidad se le asigna una cantidad específica de depreciación y se opera hasta agotar las unidades. En ese momento, el valor en libros que tienen los bienes es el valor de rescate si lo tienen, o cero si no tienen valor de rescate. Esto, como lo vamos a ver en nuestra parte práctica. Aquí tenemos también el método de horas trabajadas. Este método es muy similar al de las unidades producidas, pero acá la base es las horas de trabajo que tenga como capacidad instalada el equipo de que se trate, como por ejemplo los motores de los aviones. Los aviones como tales forman un solo bien, pero dividido en dos partes. Lo que es todo el fuselaje, que incluye las alas, todo el fuselaje y las alas, deprecian de cierta manera, y los motores deprecian horas trabajadas, ¿sí? Los motores, por ejemplo, la unidad de medida son horas trabajadas, y un motor del avión tiene una vida útil de 20.000 horas. Después se cambia o se hace una reparación mayor. Pero este es un ejemplo de lo que corresponde a lo que son las horas trabajadas, ¿verdad? Que es el otro método que de depreciación normal. Y aquí también, al final de su vida útil, el valor en libros debe quedar con el valor de rescate, si es que lo tiene, o bien sea, debe quedar con cero, si es que no tiene valor de rescate. ¿Sí? Con relación a los métodos de depreciación acelerada, estos son porque a los primeros años la depreciación se realiza a un ritmo superior al normal. Vamos a ver que la característica de estos métodos de depreciación acelerada es que los primeros años la depreciación es mucho más alta que en los últimos años de su vida. Puede ser que nosotros tengamos un bien, un activo, que el primer año va a depreciar 20.000 quetzales, por ejemplo. Y el último año de depreciación puede depreciar 2.000 quetzales. Entonces ahí hay una diferencia que es bien marcada. Entre 20 y 2 hay una diferencia bien marcada. Pero es un ejemplo que podemos dar de depreciación acelerada, que como vamos a ver cuando estemos trabajando nuestra parte práctica, se ve bien en los dos métodos que vamos a estudiar. Porque en nuestro curso ya practicamos de 3 métodos y vamos a practicar de 2 más. Tenemos la sumatoria de números dígitos. Este tiene 2 características que los hacen completamente diferentes de los otros. Bueno, son 3 por ser depreciación acumulada. La primera característica es que se invierte el número de los años. O sea, se invierte el orden de los números de los años para depreciar. Y eso lo vamos a ver como es sencillo en la parte práctica. Es inversión del número de los años de vida útil que tenga el bien, se invierten para poder calcular la depreciación. Como segunda característica de este método es que hay que calcular un factor de depreciación. Y ese factor lo vamos a calcular también ya el próximo día en la parte práctica. Y la tercera característica es que durante los primeros años de la depreciación se calcula una cantidad mayor que en los últimos años. Características principales que tiene este método de la sumatoria de números dígitos. Y el otro método que vamos a ver es la tasa doble decreciente. Ese también tiene sus características que son bien específicas, ¿sí? Primero, que como es de depreciación acelerada, los primeros años va a depreciar una cantidad muy superior con relación a los últimos años.
Segunda característica es que, como su nombre lo indica, tasa doble, vamos a calcular el porcentaje de depreciación y nos tiene que dar el doble de los porcentajes que ya vimos dentro de lo que es fiscal. Por ejemplo, si estuviéramos viendo la depreciación de un edificio en esta tasa doble decreciente, en lugar de 5 años, del 5%, lo estaríamos depreciando un 10%. Pero eso lo vamos a comprobar. Si estuviéramos depreciando una maquinaria, por ejemplo, en lugar de 20%, estaríamos depreciando el 40%. ¿Por qué? Porque es una tasa doble. No se pone a mano libre, sino la vamos a calcular para tener un soporte de por qué estamos utilizando el doble de la tasa normal. Y después, otra característica que tiene es que la base para la depreciación no es el valor depreciable. Este tiene como base el costo no depreciado. Eso es lo que tiene esta base, el costo no depreciado. Aparte de eso, también vamos a ver cuando estemos en la parte práctica de que acá no se utiliza valor de desecho, sino que acá se deprecia el total del costo del activo. Y la última característica que podemos hablar así en la teoría es de que al final del cálculo de la depreciación, al final de la vida útil, el valor tiene que ser cero. El valor del equipo tiene que ser cero. Porque como no maneja valor de desecho, quiere decir que todo el valor del bien se va a depreciar. Esto es lo que corresponde a las depreciaciones. Pero recordemos que la primera diapositiva decía depreciaciones y amortizaciones. Entonces, la amortización es un término económico y contable que se refiere al proceso de distribución de gasto en un tiempo de un valor duradero. Porque amortizar, piense que amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue un valor por medio de partes iguales. Por partes iguales se amortizan un valor. Eso es la definición de lo que son las amortizaciones. De esa manera se pueden definir. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a amortizar? Tenemos los gastos de organización. En este caso, los gastos de organización también son llamados gastos preoperativos y no es más que la sumatoria de los costos iniciales en que incurre una empresa al momento de su creación. Dentro de estos gastos de organización están incluidas todos aquellos pagos que se le hagan incluso a lo que es el gobierno. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, para poder crear una sociedad, se necesita primero una escritura de constitución y esa la hace un abogado y no es gratis, sino tiene un valor muy bonito. ¿Sí? Recordemos que en este caso la empresa en una sociedad es una persona jurídica, tiene calidad de persona, pero como no es humana, no puede valerse por sí misma. Por eso necesita de un representante legal, que es una persona individual, que también debe tener un nombramiento. Y ese nombramiento se hace también por medio de un acta que levanta un abogado. Esas dos actas juntas ya hacen un costo que puede ser un poco alto. Aparte de eso,
Fíjense, recordemos que todas las empresas deben de estar registradas en algunas instituciones del Estado. Tiene obligación de inscribirse en el registro mercantil. También, si tiene bienes, deben estar sus bienes a su favor en el registro de la propiedad. Y puede también que quiera registrar sus marcas y sus patentes para garantizar que nadie se las va a quitar. En este caso, todo ese tipo de gastos, incluso lo que se paga a la tipografía nacional por el EDICAR, todo eso forma parte de estos gastos de organización. Y se amortizan en 5 años, porque acá tiene un porcentaje del 20%. Se va a amortizar en 5 años, incluso puede ser que en diversos casos se puede amortizar hasta por 15 años. Pero en este caso son raras las empresas que lo hacen, porque normalmente incluso la SAT va a autorizar un 20% anual para que esa recuperación de estos gastos que le costó a la empresa el crearse se recuperen en 5 años. Pero tenemos más. Tenemos el derecho de llave. El derecho de llave se da por aquellos negocios que se venden, pero son negocios ya establecidos. A los propietarios de un negocio les ha costado el hacer sus clientes. Les ha costado dar a conocer el negocio, el almacén o la empresa de que se trate. Y aparte de eso, también cuesta dar a conocer las empresas, que el público la conozca, que el público las marcas que vende o los productos que vende, también estén dentro de sus hábitos de consumo. Todo eso tiene un valor. Y eso es lo que se toma en consideración para el derecho de llave. Y ahora bien, tenemos que una empresa, por ejemplo, tenemos una empresa que la quisieran vender, una empresa hipotética. Si examinamos un balance, puede ser que el total del activo de la empresa sea de 800,000. El total del activo de la empresa, 800,000. Cuando vemos su pasivo, puede ser que el pasivo sea de 300,000. Recordemos que cuando vimos el balance general, también vimos la ecuación patrimonial. Y al invertir la ecuación patrimonial, tenemos que activo menos pasivo igual a capital. Y el capital en este caso es el valor contable que tiene la empresa. Si el pasivo tiene 800,000, el pasivo tiene 300,000, quiere decir que el valor contable de la empresa es de 500,000. Ese es el valor contable que tiene la empresa en su balance general. Pero los propietarios que la están vendiendo perfectamente la pueden vender en 700,000. Esos 200,000 de diferencia constituye el derecho de llave. Y es lo que ellos están cobrando por el trabajo de acreditar la empresa, por el trabajo de que la empresa esté vendiendo, que tenga clientes y que la busquen. A eso se refiere el derecho de llave. Y se amortiza en 10 años, porque se da un porcentaje anual de 10%. Eso es lo que amortiza ese derecho de llave.
¿verdad? Entonces, cualquier empresa que se vende y que la empresa sea reconocida, sea estable y esté generando ganancias, normalmente va a tener ese derecho de llave a amortizar un 10%. Entonces, recordemos, jóvenes, que según la clase de hoy, los activos reales, los activos físicos palpables, se deprecian. Y los activos financieros, aquellos activos que sabemos que existen, pero no sabemos dónde están, porque no los podemos ver, ni tocar, ni sentir, se amortiza. De esa cuenta, el activo real se deprecia y el activo financiero se amortiza, ¿verdad? Bien, pues. El día miércoles, en nuestra clase virtual, vamos a iniciar con el desarrollo del tema de la entidad, los secretos Sociedad Anónima. Este es un ejercicio que ustedes ya tienen en su poder porque se subió ya a Classroom hace unos días. Entonces, este es el ejercicio de práctica del tema de las depreciaciones y lo vamos a desarrollar a partir del día miércoles. Entonces, jóvenes, que tengan buena noche. Provecho. Este tema de hoy entra para el examen final, no para el parcial hoy. Tengan buen provecho. Primero Dios, nos volvemos a reunir el día miércoles por acá en estas clases virtuales. Que descansen, jóvenes. Dígame, Ángeles, dígame. Vayan, Feliz noche, Lick. muy buena noche, que descansen. Ahora sí, ¿me Ahora escucha? sí, ya la vi 2 veces. Va. Disculpe, licenciado. Fíjese, licenciado, que nosotros pues tenemos una falla con usted porque nosotros buscamos un laboratorio que pues nos fuera más fácil de entender. ¿Para qué le Sí. voy a mentir? Sí. ¿Sí? Sí. Pero yo me tengo una duda. Dígame. Le voy a presentar. Ahorita lo voy a presentar, licenciado. Aquí. Ya entendí que tengo que arreglar los paneles, ya vi que tengo que arreglar otras columnas. Mi duda es esta, mire, licenciado, independientemente de los paneles, nosotros entendemos que en el laboratorio 6 nos hablan que existen unas ventas de 150,000. Estas son las ventas al contado, o sea, ventas a nivel global, lo llamamos nosotros. Sí. Va. Entonces nos dice que el 25% se pagó, se compró al, perdón, se pagó, se vendió. Sí. Se vendió al contado. Sí. Hacemos la operación 150,000 por el 25 y nos da 37,500. Eso Sí. fue lo que se cobró al contado. Sí. Nosotros agregamos este paso. Uh-huh. Sobre los 150,000, nosotros tomamos el 75%. Que es el crédito. Que es el crédito. Sí, y nos da, digamos que en este caso, 112,500. Sí. Va, al momento que nosotros hacemos los cálculos a 30 días, que es el 50%, yo ya no calculo el 50% sobre estos 150,000, sino que ya los tomo de este 75% que fue el crédito. ¿Por qué? Explíqueme por qué, porque yo entiendo que ahora sobre estos 75... Hay una situación. Ajá. Si lo vemos por separado. Tiene 25 al contado. Uh-huh. Y 50 30 días son 75. 25 a 70 días son 100. Eso quiere decir que cuando usted tenga un caso como este, la base es el total de cuentas. El total de ventas. Entonces tiene que encontrar que el contado son 37,500, el 25% de 150.
crédito a 30 días son 75,000, que es el crédito del 50% de 150, y 25%, 37,500 a 60 días. Porque si usted, este 50% y este 25% se lo aplica a las ventas al crédito, no lo va a cobrar todo. Le van a faltar un 25%. Que lo cobraría en abril, ¿no? Y no, porque son 60 días. Y aquí no tiene crédito a 90 días. Y solo son 60 días. Yes. O sea, licenciado, que yo, digámoslo así, en buen chapín, me tendría que volar esta ventas al crédito y hacer el cálculo del 50% sobre los 150,000. Sobre 150,000, y así en todas las otras partes, porque hay una situación. Es sencillo, usted puede determinar si ya tiene los 150,000. ¿Por qué? Porque tiene al contado, si tiene su calculadora por ahí a la mano, al contado 37,500. Más 30 días, 56,250. ¿Sí? Más 60 días, 28,125. ¿Cuánto le da eso? Menos, me dan 121,875. Pero le debería dar los 150, porque el crédito es solo de 60 días. ¿Verdad? Ahora, haga esos cálculos por ahí. A 150 ya tiene el cálculo de 37,500 al contado. A ese súmele 75,000 de crédito a 30 días. Y 37,500 de crédito a 60 días. ¿Cuánto le da? 150,000. 150,000, ahí están. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos porcentajes que tiene usted le suman el 100%, ¿verdad? A eso se debe. Ok, entonces sí, todo va a ser calculado sobre lo global. Sí, sobre lo global. Cuando usted los porcentajes que tiene de los contados más el crédito le da el 100%, tiene que ser sobre la base global. ¿Sí? Porque aparte, si le dice de las ventas al crédito o las ventas al crédito se cobran de la siguiente manera. Entonces, ahí hablan los porcentajes. Esos porcentajes de cobro de ventas al crédito le deben sumar el 100%. ¿Sí? Sí. Así es. Ok, si me dijeran del 75% lo vamos a cobrar de tal manera, ahí es cuando sí sería como yo lo hago. Así es, eso es exactamente. Así es, ¿eh? Ah, ok. Bueno, está bien, licenciado, ahora sí ya entendí. Muchas gracias. De nada, Ángeles. Bueno, feliz noche, licenciado. Realmente que descanse, buena noche. Lick, perdone, aprovechando que se quedó y que la